Buenos días y bienvenidos a mundoamoral.es. Bien, en el videoprograma de hoy traemos el primer capítulo de una serie de videoprogramas episódicos acústico-poliquinéticos que muchos de mis iluminados me habían estado pidiendo durante mucho tiempo. Así pues, en el videoprograma de hoy hablaremos pues de la introducción a la historia de la otra humanidad terrícola que preexistió a la humanidad actual y de la que tan poco se sabe. En el videoprograma de hoy nos centraremos pues en el periodo histórico previo, bastante previo a la Guerra de los Mil Años, y describiremos cómo era la humanidad desde ese momento hasta la Guerra de los Mil Años, y por qué las consecuencias de esto que vamos a ver hoy desembocó en gran medida en el resultado para el planetoide Tierra de la Guerra de los Mil Años de los Yarrama Rakata en confabulación con los chino-japoneses en un contubernio intergaláctico amoral. Así que para ello nos disponemos pues a ello. Vamos allá. Bien, todo comenzó, como estaba comentando al inicio del videoprograma, unos cuantos años antes de la Guerra de los Mil Años. El problema era que, o el asunto, mejor dicho, es que la vieja humanidad de la que estamos comentando, la tecnología, como ya he comentado en otros videoprogramas, era bastante superior a la tecnología humana actual del pleno siglo XXI. Las fechas, los datos históricos y los años también varían, porque obviamente cada cultura tiene su propio calendario, cada humanidad a su vez también ha tenido su propio calendario, con lo que a efectos prácticos de saber en qué época nos estamos situando, simple y llanamente lo que haré será tomar como referencia los años originales con los cuales estas fechas eran conocidos en su origen, y a partir de ahí, simple y llanamente, continuaremos narrando la historia. Así que pido a mis iluminados un pequeño esfuerzo intelectual para saber cómo enfocar toda esta información en los términos históricos datafónicos de los que estamos comentando, ¿no? Bien, pues vamos a ello. Estamos en el año 2000. Aún faltan unos 30 años aproximadamente hasta que dé comienzo todo el conflicto que estamos narrando. El año 2000 se situaría en retrospectiva comparativa con nuestra época actual aproximadamente por supuesto, hace unos, si no recuerdo mal, entre 485.000 y 490.000 años. Recordemos que yo llegué al planetoide Tierra hace 500.000 años, y la Guerra de los Mil Años ocurrió entre unos 10.000 y 15.000 años después de mi llegada a este planeta, con lo que no solamente he vivido la antigua humanidad, sino que he vivido toda la transición de lo que viene siendo la antigua humanidad a esta nueva situación que nos encontramos ahora, así como toda la historia que por supuesto pasó a narraros en unos breves instantes. Pues bien, en el año 2000 comenzó, obviamente con el cambio de milenio, una nueva corriente filosófica, no filosófica tampoco, quizá una corriente antropológica, una corriente de ideología, de pensamiento social, que fue enquistando y enraizándose en el imaginario colectivo, en la mente colectiva de la humanidad de por aquel entonces, claro. Bien, uno de los principales asuntos que tenía esta mentalidad, esta nueva ideología, era principalmente la dominación de las masas. El principal objetivo, que era obviamente dominar las masas, se consiguió a través, sobre todo, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre han sido la manera más fácil de controlar a las masas humanoides, precisamente porque, por desgracia, las razas humanoides, si bien a lo largo de toda su historia, tanto en la antigua humanidad como en la nueva humanidad,
han tenido una tecnología antaño mucho más evolucionada que la de ahora, pero igualmente, tanto antes como ahora tenían tecnología, tenían una serie de cuestiones comunes, también tenían otra serie de cuestiones que a su vez les hacían diferenciarse, ¿no? Pero las cuestiones que tenían en común era precisamente que todos los seres humanos valoraban su opinión como si fueran factos realistas, sin darse cuenta de que la opinión siempre, independientemente de toda situación y de todo sistema, va a ser algo 100% subjetivo, que precisa de un observador para existir y que sin ese observador no existiría, con lo que si sin el observador algo no existe, esa cosa no existe per se. Es simple y llanamente el resultado de una interacción entre una entidad pensante, consciente y observadora y la cosa observada. Obviamente, esto es imposible en unos términos físicos y científicos, porque si yo cierro los ojos y no veo el sol, bajo esa misma premisa el sol no existe, pero sabemos que esto es una falacia. Pues esta era la corriente identitaria de pensamiento preponderante en aquella época, lo que muchísimos miles de años después los griegos de la antigua Grecia clásica llegaron a llamar el relativismo moral. Esgrimido sobre todo por los sofistas, que no son otra cosa que el cáncer de todo sistema galáctico interplanetario que esté habitado por seres pensantes. El sofismo, podríamos decir, que es el virus de la mente. Pensar que toda la realidad es relativa y sujeta a la subjetividad de las entidades pensantes y que no existe algo extrínseco al observador, sino que es el observador el que crea su propia realidad, a lo que deviene es lo que ocurrió 30 años después, y que por desgracia la humanidad a día de hoy, en pleno siglo XXI, 500.000 años después de estos asuntos, bueno, no, aproximadamente 480.000, como os he dicho antes, pero me entienden, ¿no? Unos 400.000 años a posteriori de los hechos que estamos narrando, continúan con exactamente ese mismo problema. Con lo que, claro, el debate está servido, ¿no? Bien. Entonces, asunto. Llega el año 2030, en un periodo de 30 años en los que la humanidad, por supuesto, como hemos comentado, a nivel moral, de coeficiente intelectual, a nivel, digamos, neurológico, va sufriendo un detrimento en sus capacidades psicocognitivas motrices, y por ende acaba el resultado como acabó. ¿Cómo acabó? Bien. En el 2030, aquella antigua humanidad, o sea, sí, en el 2030 de aquella antigua humanidad, por supuesto, entró en contacto por vez prima con una raza, como vosotros aquí en la Tierra denomináis, alienígena. Y como podréis estar sobreentendiendo, efectivamente, tuvieron la mala suerte de que aquella raza alienígena con la que interactuaron por vez prima, efectivamente, señores, eran unos amorales. Concretamente, la civilización que vino a la Tierra era la civilización de los Yarrama. ¿Qué ocurría entonces con la civilización de los Yarrama en aquel momento? Bien. Estaban iniciando una expansión a lo largo de todo el universo que, por supuesto, eso acabaría desembocando en la Guerra de los Mil Años, cuando ya llegó un momento en el que toda... El problema era también que no existía una confederación intergaláctica como tal. Sí que había una serie de planetas, entre los que Humo, por supuesto, estaba incluido, que más o menos estábamos de acuerdo en compartir una serie de cuestiones, de elementos comunes, así como cultura y una serie de derechos interplanetarios para todos por igual, para pues, igualdad de condiciones y demás. Pero como lo que existe a día de hoy no existía nada parecido, no existía esa especie, esa suerte de Commonwealth entre países, ¿no? Entre naciones, países, planetoides, ya me entienden, no existía nada similar. Con lo que no había una especie de orden establecido preparado para defenderse pues, del influjo de los amorales, que si bien ya existían a su vez, cada uno por su lado, los rolos ya existían, los grises ya existían, los Yarrama, los Rakata, pues como todo esto ya de base preexistía, fue cuestión de tiempo a posteriori, después de la Guerra de los Mil Años, que generaran ese contubernio moral. Pero nos estamos adelantando. 2030, la humanidad antigua entra en contacto con los Yarrama, es decir, con unos alienígenas, y establecen una serie de comunicaciones. Bien, durante los primeros 52 años, desde el primer contacto del 2030 hasta algo que ocurrió después, durante ese periodo los humanos y los Yarrama
mantenían conversaciones entre ambas culturas, pero siempre eran unas conversaciones distendidas, manteniendo las distancias. Los Yarrama siempre pretendían respetar a la humanidad humana. La humanidad humana de por aquel entonces, a partir del 2030, más o menos, ya había alcanzado unos cuantos años antes, de hecho en el 2027, más o menos, mediados del 2027, ya había alcanzado la fase 2 de desarrollo, mientras que la humanidad actual, que pues son ustedes, es la que están viviendo ahora mismo, de momento todavía está a expuertas de superar la fase 1 y entrar en la fase 2 de desarrollo civilizatorio, ¿no? En parte, de hecho, en gran medida es por lo que yo como un mita sigo estando aquí y la sede de Estambul sigue estando aquí. Está todo relacionado con estos asuntos que estamos comentando. Pues bien, ellos iban de amigos, para que nos entendamos. Iban, oye, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas pan? Ah, pues sí, yo necesito pan, te dejo trigo, te dejo un poquito de tecnología, y se iban intercambiando datos. Pero poquito a poquito, sinuosa, sibilina y subrepticiamente, los Yarrama estaban poco a poco infestando la mente de los humanos de aquella época para eventualmente acabar tomando el control. Sin embargo, ocurrió algo muy concreto. En el 2035, es decir, 5 años después, exactos además, con lo que se sobreentiende que seguramente los Yarrama tuvieron algo que ver con el incidente que paso a narrar a continuación. En el 2035, 5 años después del primer contacto amoral, hubo una catástrofe natural sin precedentes en el planetoide Tierra, que acabó con millones y millones y millones y millones y millones y millones de muertes humanas en aquel momento. No acabó con toda la humanidad, todo se ha dicho, pero sí que acabó con más del 65% de la población mundial, señores, mundial de aquel momento. Aquello fue una catástrofe sin precedentes. Lo que ocurrió a continuación, durante los 47 años restantes hasta que los Yarrama dieran el golpe de gracia, fue que poco a poco los Yarrama fueron desgastando lo que había resultado, lo que había quedado, restado de aquella catástrofe natural sin precedentes, como comentábamos. Bien. Pasan estos 47 años restantes y ocurre lo siguiente. Toda la humanidad humanoide del planetoide humanoide Tierra estaba totalmente desgastada por esta catástrofe que he comentado, así como por el desgaste civilino e incisivo que iban haciendo los Yarrama poquito a poquito sobre lo que era la cultura, la sociedad, la opinión general de lo que es el pueblo sobre las situaciones que iban acaeciendo. Por ejemplo, se puso de moda también la transexualidad otra vez. Eso generó un gran debate porque de base los humanos del planetoide Tierra de aquella época eran unos humanos muchísimo más apegados a la ciencia y al conocimiento y a la sabiduría de lo que actualmente los humanos están, con lo que claro, aquello pues chocó de golpe porque realmente sabían que eso es una negación de lo mismo, que eso es una suerte de trastorno psicoemocional en la que la persona se niega tanto a sí misma por un autodesprecio tan grande que simple y llanamente quiere eliminar todo vestigio de la antigua, el antiguo autoconcepto, ¿no? La antigua autoimagen que esa persona, que ese individuo había generado de sí mismo, para así conseguir una nueva imagen que le ayude a negar el recuerdo y ser, en su mente, un nuevo individuo, cuando efectivamente no es cierto porque sigue siendo la misma persona, ¿no? Bien, pues a pesar de toda esta adherencia a la tecnología y a la ciencia y a la sabiduría que estábamos comentando que estas personas tenían, poquito a poquito todo aquello fue degenerando gracias al influjo y a la influencia de Rama. Con lo que a los 52 años del 2030, es decir, 2030 pasan 52 años, recuérdenlo, 5 años primero para lo que viene siendo la catástrofe y 52 años para que los Yarrama aprovecharan toda aquella situación de inestabilidad. Recuerden, una catástrofe mundial, natural, aunque seguramente influida por los Yarrama,
que básicamente fueron terremotos, explosiones volcánicas alrededor de todo el mundo, que empezaron aproximadamente a principios de 2020, 2021, de aquella época. Explosiones, volcanes, nuevas islas, nuevas formaciones de tierra, aumento de la presión intracraneal de lo que viene siendo la sociedad mínima, también un aumento del nivel del mar, y poquito a poquito todo eso fue haciendo mella junto con la influencia de Yaramá, como comentábamos. Y a los 52 años los Yaramá aprovecharon toda esta situación que generaron seguramente ellos mismos, o si no ellos mismos al 100%, en gran medida, y comenzaron una invasión directa, no silenciosa, como la invasión que estamos viviendo en pleno siglo XXI, a día de hoy, básicamente. No fue una invasión silenciosa como la de día de hoy, y en gran medida por eso a día de hoy está siendo una invasión silenciosa, precisamente, claro. Sino que en su lugar fue una invasión directa. Una invasión que además duró 3 días. Señores, 3 días. Quiero decir, párense a pensarlo durante unos instantes. ¿Ustedes saben lo que supone en 3 días conquistar un planeta? Hitler conquistó un país, la capital de un país, en una semana. Lo cual es un acto 100% loable, por supuesto, y meritorio. No todo el mundo hace eso. Pero señores, un planeta entero en 3 días. Los Yaramá superaban con creces absolutas las capacidades inherentes de lo que viene siendo la humanidad de aquel momento, con lo que efectivamente pues no tuvieron nada que hacer, cayeron rapidísimo, pero rapidísimo, os lo aseguro. Y en 3 días, como comento, los Yaramá se hicieron con el control total de la Tierra. Bien, ¿por qué los Yaramá en aquel momento, y esos motivos, los de aquel momento quiero decir, no distan demasiado o en demasía de los motivos que tienen actualmente? ¿Por qué invadieron en aquel momento la Tierra, el planetoide Tierra? ¿Por qué? Bien, para entender el por qué lo hicieron, primero tendremos que observar, analizar y comprender el qué hicieron. ¿Qué hicieron cuando terminaron la invasión? Bien, instauraron un nuevo orden mundial, un NOM, en el planetoide Tierra, ostentado única y exclusivamente por los Yaramá. Es decir, un nuevo orden mundial planetario solamente para ellos. Los humanos no participaban en modo alguno de aquella nueva política. Recordemos que estamos en el 2082, de aquella época, y este nuevo orden que se ha instaurado en el planetoide Tierra, a su vez, creó un culto. Recordemos que las instituciones públicas de aquel momento no admitían a los seres humanos dentro de lo que viene siendo el nuevo orden, ¿no? La nueva política, esa nueva institución. Pero lo que sí que permitieron es que en el culto que ellos crearon, por supuesto con toda la idea, sí que permitieron el acceso a humanoides. ¿Por qué permitieron el acceso a humanoides?, se preguntaron. Claro, permitieron el acceso a humanoides precisamente porque está relacionado con los motivos por los cuales invadieron en un primer momento la Tierra, el planetoide Tierra. Bien, ese culto, enfocado a Yaramas y a humanos, pero en realidad obviamente eso era todo una falacia, era una suerte de pantomima, de obra teatral, que se había plantado delante de los seres humanos, precisamente para hacerles creer que ellos también podían participar de lo que viene siendo el Estado, ¿no? Ese nuevo orden mundial, que podían participar aunque fuera a través de los cultos. Pero la realidad es que no participaban de los cultos. Aquí fue la primera vez en toda la historia de este planetoide en el que los Yaramá, y por ende, por extensión, a posteriori de la Guerra de los 1000 años, los amorales, se dieron cuenta de que podían extraer la energía cósmica negativa de las almas de los humanos que en aquel momento vivían, precisamente para poder llenar con esa energía sus naves, su tecnología, todo. Porque los Yaramá utilizan esa energía vibracional, esas vibraciones energéticas, para insuflar de hálito todo su mundo. Bien, ¿cómo conseguían estas vibraciones de baja energía? Como comentamos en otros vídeos, aquellas vibraciones de baja energía se consiguen básicamente a través del dolor y el sufrimiento ajeno. Claro, ¿cómo generamos un dolor y un sufrimiento ajeno tan grande y conmensurablemente grande como para que
resulte rentable, ¿no? Porque, quiero decir, para esto me compro una pila en el Opahol y ya está. Y con ello, pues la meto en la... ¿Por qué no me compro una pila? ¿Por qué no compro baterías intergalácticas? ¿Por qué coño le tengo que extraer la energía vital emocional dolorosa a una criatura inteligente? Bien, ¿cómo lo hago entonces para que sea rentable? Consiguieron generar campos de trabajo. Estos campos de trabajo, quiero decir, de nuevo, Wittgenstein, recordemos siempre, Wittgenstein es una eminencia, a pesar de ser terrícola, es una eminencia, porque realmente es una de las pocas personas de este mundo que se dieron cuenta de las limitaciones del propio lenguaje humano, y como determina muchas veces una serie de errores y equívocos que de un otro modo pues no se darían precisamente pues porque el lenguaje no estaría tan limitado como en este caso el lenguaje humano está. Vaya por Dios. La hemos liado bastante. Pero bueno, esto se puede arreglar, no se preocupe. Pues bien, lo que se daba cuenta era de las limitaciones del lenguaje. Entonces, claro, yo esto lo estoy llamando campo de trabajo, pues simple y llanamente para que ustedes tengan pues, una suerte de referencia a la que poder autorreferirse, si me permiten la redundancia, para poder comprender mejor a qué nos estamos refiriendo y exactamente cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. Bien. En realidad no eran campos de trabajo. Realmente lo más parecido que se me antoja dentro de lo que viene siendo el contexto de cultura humana era una granja humana. Así como ustedes tienen granjas de animales a los que crían y cultivan simple y llanamente para después acabar con su miserable y paupérrima existencia, para luego alimentarse de ellos o hacer ropa con ellos y demás, pues los Yarrama hicieron exactamente lo mismo con ustedes. A fin de cuentas, no se ofendan, esto suele ser así. Las especies que se encuentran en fase 1, alegóricamente hablando, son el pez pequeño. Con lo que los peces grandes, es decir, civilizaciones que se encuentren en fase 3 o fase 4, siempre van a acabar abusando, pues, obviamente, de estos seres que, lo lamento, a efectos prácticos, pues son inferiores, claramente. En estos campos de concentración, campos de trabajo, campos de exterminio, como lo quieran llamar, en realidad, como comentábamos, eran granjas humanas. En estos campamentos, se obligaba a los individuos, se les sometía a trabajos forzados, así como a torturas físicas y emocionales, simple y llanamente por el hecho de hacerles sufrir. Porque a través de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese sudor, de esa sangre, porque hasta sudaban sangre, podían extraer esa energía que a ellos les interesaban. Con lo que en realidad estos campos de trabajo, de exterminio, en realidad eran campos de cría y de alimento. Porque efectivamente los Yarrama, al principio, sobre todo los primeros 10 años, utilizaron a los humanos solamente como fuente de energía, como una especie de combustible, cuando ya no sacaban más energía porque el humano moría o se desnutría, simplemente se deshacían del humano. Pero poco a poco se empezaron a dar cuenta de que los humanos, si se disolvían con una serie de aminoácidos concretos, el resultado final era una suerte de pudín macrobiótico repleto, pero repleto hasta arriba, de lo que vienen siendo las vitaminas nutricionales suficientes y pertinaces y pertinentes para que los Yarrama pudieran mantenerse vivos, con lo que dijeron, hostia, pues entonces no solamente vamos a aprovechar la energía de estos seres humanos y luego incinerarlos y ya está, sino que podemos utilizar toda esa energía, obviamente, luego por supuesto, pues incinerarlos y ya está, pero hasta que llega ese proceso de incinerarlos y ya está, también podemos extraerle todos los aminoácidos y electrolitos. Y efectivamente esto es lo que los sumitas, lo que los Yarrama acabaron haciendo. Los sumitas, de hecho, cuando aquello ocurrió, fuimos de los primeros, por eso estaba pensando en la palabra humita, fuimos de los primeros en denunciar esto a nivel, digámoslo, intergalácticamente público. Claro, no le importó una verga a nadie, y bueno, a los humitas sí, a algunas otras razas también morales, como pueden ser los humitas, también les interesaron y se sintieron totalmente ofendidos por esto, pero en términos generales a todo el mundo se lo sudó bastante. Entonces, claro, pues al final los humanos quedaron a la buena de Dios, que fue ninguna, y los Yarramas tuvieron todo el control, pero, ahora viene el asunto. Los humanos, aquella humanidad, fue esclava de los Yarramas durante 300 años consecutivos. Y unos cuantos más, pero a efectos prácticos de la estimación y más o menos dar una fecha, aproximadamente unos 300 años. Bien. Antes de este periodo de 300 años que estamos comentando de, pues más o menos, de un gobierno Yarrama estable sobre lo que es el planetoide Tierra, los Yarrama, al instaurar este nuevo orden y este nuevo culto,
y en el proceso en el que se van percatando de que pueden utilizar a los humanos como fuente de energía y demás, no estuvieron exentos ellos mismos de problemas dentro de lo que viene siendo su propia organización, su propia sede. Porque resulta que, que también sufrieron una inestabilidad en el gobierno que ellos habían instaurado. ¿Por qué? Pues porque todavía no existía el contubernio moral, como contábamos, que se formó después de la guerra de los 1000 años, pero sí que existían las razas amorales. Y como su propio nombre indica, las razas amorales no tienen moral. No es que sean inmorales, no es que vayan en contra de la moralidad, es que no son capaces de concebir algo moral. No tienen esa capacidad. Así como siempre decimos desde el mundo amoral, lo cual es cierto porque no es una opinión del mundo moral, es un hecho de facto, real, todas las razas lo sabemos, es inherente a la inteligencia y a los procesos neurológicos el hecho de desarrollar un concepto de la moralidad que se inicia, sobre todo en las especies de fase 1, a través de lo que se llama la ley natural. Pero los Yarrama, concretamente así como los Rakata, son incapaces, aun siendo seres pensantes, de tener esa ley natural, de tener esa capacidad empática. Lo cual no solo les hace seres limitados, sino que también les hace seres despiadados. Y no solo les hace seres despiadados, sino que también les hace ser los peores seres que pueden llegar a existir. Porque solamente traen destrucción. No construyen, destruyen, aniquilan, y todo por nada. Bien. El asunto, pues. Estas inestabilidades en el gobierno surgían precisamente por las luchas de poderes. Todos querían ser el líder, pero ninguno a su vez podía ser el líder. ¿Por qué? Había un vacío de poder. Ese vacío de poder se había generado precisamente por una cosa que es bastante interesante. A modo de ser breve, y ahora por supuesto nos pondremos más en profundidad, pero a modo de ser breve, lo que ocurrió es que de la nada surgió una enfermedad que a priori, estamos hablando dentro del planetoide Tierra, por supuesto, no en toda la galaxia, sino dentro del planetoide Tierra, surgió una enfermedad nueva que curiosamente solo afectaba a los Yarrama. Única y exclusivamente afectaba a los Yarrama. No afectaba a nadie más, es decir, los humanos estaban exentos de esta enfermedad. Pero, ¿cuál es el problema en relación a esta enfermedad? Bien. Los Yarrama iban muriendo sin explicación aparente. Literal. No todos. Eso también es interesante e importante. Pero sí que es verdad que un gran número de población Yarrama comenzó a caer tal cual, a morir. Sin ningún tipo de previo aviso, sin ningún tipo de explicación. Simple y llanamente empezaron como os comento, a morir. Claro, esto no se podía permitir que los humanos lo supieran, porque si los humanos hubieran sabido que los Yarrama estaban mostrando algún tipo de debilidad, eso habría supuesto algún tipo de, casi como de provocación, ¿no? O pretensión a lo que viene siendo un golpe de estado. Eso es algo que, por supuesto, los Yarrama no podían permitir, máxime y para más simple, precisamente por haber conseguido ahora mismo el poder en una invasión tan rápida. Con lo que lo tuvieron a bien de manera, además, bastante efectiva, hay que decirlo, hay que reconocer siempre la habilidad del enemigo, nos guste o no. De una manera bastante efectiva, consiguieron ocultar todo esto de lo que viene siendo la población humana media. Y en realidad nadie lo supo. Sí que es verdad, porque comento que yo ya estaba por aquella época en la Tierra, lo que pasa es que yo estaba escondido. Por orden, a su vez, de la sede. En aquel momento la sede no estaba en Estambul, por lo que comento, pero sí que estaba en el Nexo. El Nexo ya expliqué en otro vídeo lo que es. Entonces, claro, pues los del Nexo estaban en contacto conmigo continuo y ellos pues me comentaban que yo no tenía autorización para intervenir de momento. Pues claro, pues porque realmente, quiero decir, eso ya no dependía solo de mí, ya dependía de unos organismos internacionales y bueno, yo creo que ya, independientemente del planeta y del sistema, creo que todos ustedes son capaces de discernir hasta qué punto eso es un problema, siempre es un coñazo, siempre da por culo y en esencia nunca, disculpen, nunca trae ningún tipo de solución en última instancia, ¿no? Pues bien, básicamente, lo que ocurrió... disculpen unos instantes. Acabo de recordar que es el momento indicado para centrarnos durante unos instantes y rezar a la Virgen María. Recen conmigo, espiritualmente. Bien, continuamos. Conforme iba diciendo,
Los Yarrama consiguieron ocultar esta información y esta enfermedad a los humanos, precisamente pues, para que no verse débiles frente al enemigo recién conquistado, ¿no? Vale, esta enfermedad no se sabe muy bien cómo surgió, de hecho a día de hoy todavía no sabemos muy bien cómo surgió. Creemos, nosotros los somitas y algunas de las razas morales, consideramos, creemos, pensamos, estimamos que Axia pudo llegar a tener algo que ver en todo esto, pero no sabemos exactamente qué partido pudo llegar a realmente tomar, ¿no?, en todo este asunto. Pero sí que es cierto que tenemos nuestras dudas y consideramos que lo más probable es que sí, que Axia tuviera algo que ver en esto. En fin. Simple y llanamente, como os comentamos, ellos consiguieron ocultarlo de los humanos y simple iban muriendo, pues, poco a poco, Yarramas. No iban muriendo todos los Yarrama, lo cual también es algo bastante interesante y motivo de cuestionamiento, ¿no? Sino que morían Yarramas concretos y específicos. Ahí lo que comentábamos antes de que algunas razas morales, como por ejemplo los sumitas, tengamos nuestras dudas sobre si en esencia Axia tuvo algo que ver. Lo más probable es que sí, pero como no lo podemos afirmar porque no lo podemos saber en este momento, pues creemos que es mejor, o tenemos a bien, de momento no afirmar nada, ¿no? Pero bueno, morían concretamente los Yarrama que tenían peor conexión con lo que viene siendo el cosmos universal. Es decir, los Yarrama que lo tenían un poco más complicado que otros Yarrama para lo que viene siendo la conexión espiritual, morían inexplicablemente. ¿Cuáles eran los síntomas? Se estarán preguntando muchos de ustedes. Bien, los síntomas eran bastante también. Quiero decir, fue todo muy extraño. Desde el momento uno fue todo muy extraño. Los síntomas eran una especie de migraña. ¿Cómo lo llaman en este planeta? Si no recuerdo mal, ustedes la llaman migraña en racimos. Puede ser. Simple y llanamente, los vasos, los capilares de los cerebros Yarrama explotaban sin previo aviso y los Yarrama, entre terribles y agoniosos sufrimientos, morían. Tal cual. Sin explicación. Con el paso de esos 300 años en los que los humanos fueron esclavos, como comentaba, de estos Yarrama en los campos de trabajo, exterminio y demás, poco a poco el número de Yarramas que iban muriendo a causa de esta enfermedad aumentó progresivamente. Lo que no sabemos a día de hoy tampoco es si lo que aumentó progresivamente fue el número de Yarramas que tenían problemas para esa conexión intercósmica entre el cosmos Yarrama y el cosmos universal, o si bien, simple y llanamente, esa suerte de enfermedad extraña o maldición, según se mire, mutó y acabó atacando a todos los amorales, en este caso a todos los Yarramas por igual, independientemente de si tenían algún tipo de conexión mejor o peor con lo que viene siendo el cosmos interespacial, ¿no? La realidad es que no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos, sobre todo porque en este caso yo fui el que tuvo que documentar toda esta historia que les estoy narrando, justo después de que pasaron aproximadamente entre 300 y 312 años de esclavitud, de lo que viene siendo la raza humana siendo esclavizada por los Yarrama durante todo ese tiempo, surgió una suerte de Mesías, una suerte de Jesucristo 2.0, si me apuran. Bueno, claro, no sería un Jesucristo 2.0, sería un Jesucristo en versión alfa, realmente, pero bueno, como... Quiero decir, tengan en cuenta que como me paso todo el día transmigrando poliquinéticamente a través de continuo espacio y tiempo, muchas veces lo que es el tema de las referencias temporales y demás, pues puedo llegar a confundirme y pues claro, no siempre ser acertado del todo, ¿no? En lo que vienen siendo las expresiones, más luego aparte sumarle el problema que comentamos siempre de Wittgenstein. Pero bueno, 300 años, surge este héroe revolucionario. Bien. Esto concretamente ocurrió aproximadamente, como decimos, en el 2382 de aquella época. Este héroe revolucionario hablaba de una serie de valores que, si bien en la humanidad previa al 2030 habían sido el pan nuestro de cada día, por así decirlo, a partir del 2030 fueron pervirtiéndose esta serie de valores hasta que ya se dio en el 2082 en lo que es la invasión Yarrama, y ya desde el 2082 hasta el 2382 y en adelante, unos cuantos años más, todos estos valores desaparecieron. Pero este señor volvió y de la nada comenzó a volver a hablar de valores tales como la hermandad, la igualdad, la razón y la justicia. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de estas cosas de repente?
¿Por qué no durante estos otros 300 años no se habló de nada de esto? Vale, eso es por un detalle muy importante que no he comentado hasta ahora, precisamente pues también para dar un poquito más de dramatismo a todo lo que viene siendo esta historia. Y es que lo que ocurrió es que los Yarrama aniquilaron, como es costumbre para ellos, por otra parte, aniquilaron total, completa y absolutamente todos los vestigios de cultura humana. ¿Qué significa esto? Bien, esto lo que quiere decir es que literalmente los Yarrama, cada vez que invaden una cultura en fase 1 o incluso culturas en fase 2, esto también puede llegar a funcionar, sí que es cierto que es un poco más complejo, pero puede llegar a funcionar perfectamente, ese no es el asunto. Bien, lo que hicieron fue eliminar completa, total, absoluta y no parcialmente el legado de la historia humana, y en gran medida por eso también no se conservan demasiados datos fehacientes de la existencia de esta otra humanidad que estamos comentando. Existió, pueden confiar en mí, precisamente por eso estoy aquí, soy un humita que trae la verdad al mundo humano, pero la realidad a su vez también es esa, que es algo que ha sido negado, ya no solamente por los líderes del mundo actual como Bill Gates, los Rolos, los Amorales y demás, sino que también los Yarrama ya la negaban en aquel momento, con lo que al final no fue hasta más o menos el año 2090 que lo consiguieron, pero es que ya os comento que a partir del año 2090 la humanidad se quedó sin legado histórico. Y por supuesto, al olvidar su legado histórico, también olvidaron quiénes eran, qué valores solían tener los seres humanos, y en cuestión de, quiero decir, aproximadamente para el 2100, 2010, a lo muy sumo, con lo que el 2100 ya lo tendríamos. Lo que ocurrió fue que los humanos, pues eso, habían olvidado completamente quiénes eran y consideraban que su vida única y exclusivamente era los trabajos forzados. Es decir, no, yo he nacido así, esto es lo que yo llevo conociendo toda mi vida, no hay otra cosa y pues esto es así. Yo soy una raza inferior, los amorales, es decir, los Yarrama son una raza superior y a mí no me queda otra cosa que claramente obedecer. Claro, bajo esa premisa, quiero decir, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Pero bueno, igualmente, lo repetimos. Bajo esa premisa, que 300 años después de todos estos acontecimientos que estamos narrando, surja la figura de un Nereo revolucionario, que hable de igualdad, de hermandad, de ración, de justicia, que eran, como insisto, el pan nuestro de cada día en la antigua cultura, hubo un cambio. Entonces, por eso hemos dicho que esto era una versión de Cristo en Alfa, porque es una persona que antes de transmigrar espiritualmente desde el mundo de los conceptos, ¿no?, al mundo tangible, antes de que pasara por el vero, o sea, lo que es la anagnórisis, ¿no?, antes de que se diera ese proceso de anagnórisis, ese hombre no perdió, o sea, cuando se dio ese proceso, no perdió lo que es el recuerdo de esta vivencia espiritual, ¿no? Entonces, pues al llegar al planeta Tierra e ir creciendo poco a poco exponencialmente, él era capaz, así como los restos de los seres humanos no son capaces de recordar lo que su alma en cuerpo etéreo vivió, este señor sí. Con lo que este señor sabía hasta cierto punto lo que había ocurrido antes, durante y después de la catástrofe del 2030, de la invasión de los alienígenas, Yarrama en el 2082 y demás, y aprovechó toda esa serie de conocimientos para traer una nueva esperanza a la humanidad, o una suerte de nueva fe. Esa nueva fe, si bien el título pues obviamente puede llegar a parecer en cierto modo semejante a lo que es el apartado de la nueva fe humita que también tenemos aquí en el canal de Mundo Amoral, realmente no tiene nada que ver. La nueva fe de la que hablamos en Mundo Amoral es una nueva fe intergaláctica que sí que llegaron a conocer posteriormente, como veremos en el vídeo a continuación, los humanos de aquella época. Sin embargo, en este momento exacto del héroe revolucionario, es decir, en el 2382, esto no ocurre todavía. Esta nueva fe es una nueva fe humana, terrícola, creada única y exclusivamente para este periodo, ¿no?, por esa persona. Bien, ¿qué ocurre? Como ya hemos comentado, a su vez, mientras esto del héroe revolucionario está ocurriendo, simultáneamente también estaba acaeciendo la enfermedad de los Yarrama, la enfermedad que iba quitándoles la vida a todos exponencialmente y que a su vez seguían sin saber lo que ocurría, y bueno, a día de hoy no se sabe. Muy bien. Pues entonces todo esto estaba ocurriendo, era una enfermedad a priori incurable, una suerte de karma espiritual, y todo esto, al traer inestabilidad del gobierno Yarrama, que ya de base tenía una estabilidad desde sus orígenes, desde el establecimiento de un nuevo orden sin humanos y en el culto y todo esto, hasta a su vez, y pues lo que viene siendo la enfermedad como acabamos de comentar, esto exponencialmente llevó a
un conflicto muy fuerte dentro de esa propia raza, que es una gran depresión demográfica. Sería una gran depresión demográfica. Ojo, y esto también es muy importante. Yo comprendo que su limitado cerebro de civilización en fase uno, al decir una gran depresión demográfica y que casi todos los Yarrama fueron aniquilados, ustedes asimilen entonces, hagan la conexión, ¿no? 2 más 2 es igual a 5, que no lo es, pero bueno, y piensen, pues entonces ya los Yarrama fuera, toda la verga, y aquí estamos salvados, somos salvos, ¿no? ¡Purificados por el amor de Axia, oh Dios! No, no ocurrió así. La realidad es que la gran depresión demográfica y casi la aniquilación barra muerte total de toda la raza de los Yarrama se dio única y exclusivamente en el planetoide Tierra. Recuerden que los Yarrama vienen del espacio exterior, con lo que hay más Yarrama a lo largo de todo el universo. No solamente estaban los del planetoide Tierra. Y ese es el punto de inflexión de lo que estamos comentando. Solo los Yarrama del planetoide Tierra morían así. Bien. Esta gran depresión demográfica, con el tiempo, de hecho, 2 años después de que este nuevo héroe revolucionario, que recuerden, apareció aproximadamente, no nació en el 2382, apareció en el 2382, apareció y empezó ahí pues como más o menos un poco como Jesucristo, insisto, como a predicar la palabra, ahí en los campos de trabajo, pues el hombre, entre descanso y descanso, pues él iba predicando, iba hablando a la gente le escuchaba y demás. Y desde el 2382 hasta el 2384, es decir, en un periodo aproximado de 2 años, él aprovechó esta situación de la gran depresión demográfica, más todos estos vocablos de la igualdad, de la nueva fe, de la vieja cultura perdida y tal, para que los humanos en ese momento se vinieran arriba de nuevo y dijeran, tenemos que romper nuestras cadenas. Y efectivamente es lo que acabó ocurriendo después. Bien, tenemos entonces a este nuevo héroe, que está con este discurso de volver a la vieja gloria, de recuperar lo que obviamente los Yarrama les habían arrebatado, y pues toda esta suerte de cosas que estábamos comentando, ¿no? Y justo lo que ocurre es que el trono terrícola de aquel momento, de esta situación que estábamos viviendo, queda vacío precisamente por la gran depresión demográfica que estábamos comentando. Y entonces ese trono vacío lleva a una situación de inestabilidad tan grande, pero tan grande, que estalló una suerte de guerra civil. Sí, una especie de guerra civil, claro. Muchos historiadores de esta época no están del todo de acuerdo en llamarlo guerra civil, porque claro, guerra civil habría sido, guerra civil galáctica, por ejemplo, o guerra civil planetaria, mejor dicho, se le podría haber llamado así o considerado como tal si los que hubieran participado en esa guerra hubieran sido los que originariamente eran los habitantes de esta zona. Pero claro, es que los Yarrama no eran habitantes de esta zona, los Yarrama eran invasores. Entonces, claro, llamar guerra civil planetaria a una guerra que en realidad se dio dentro de lo que viene siendo la propia facción invasora, ¿no? Pues es un poco inexacto, pero a efectos prácticos de la comunicación y de hacer lo que es este vídeo programa más dinámico, pues obviamente lo llamaremos guerra civil, ¿no? Entonces, esta guerra civil, que duraría pues, unos 200 años aproximadamente, sí, si no recuerdo mal, duró unos 200 años, desembocó, o finalizó, mejor dicho, con lo que viene siendo el exterminio de toda la raza Yarrama, insisto, que habitaba el planetoide Tierra. No toda la raza Yarrama como tal, no la volvemos a ver en todo el universo, bla, bla, bla. No, recordemos que los conceptos interplanetarios galácticos no funcionan exactamente igual que los conceptos humanos, y recordemos que estos a su vez ya de base están sesgados, ¿no? Bien. Pues como íbamos comentando, esta guerra civil desembocó en la muerte, en la aniquilación total de toda la raza. Obviamente sobrevivieron unos cuantos, esto no es tampoco aquí un chasqueo de dedos y absolutamente todos los Yarrama que habitan el planeta de Tierra mueren. Obviamente todos no, algunos huyeron. Otros decidieron quedarse y morir de viejos porque se habían acostumbrado al modo de vivir aquí en el planeta Tierra y tampoco les molestaba mucho el tema de que los humanos recuperaron un poco lo que es el trono perdido y pues lo que viene siendo la situación, ¿no? El lugar que les correspondía. Y entonces esto, que estamos, recordemos, en el 2584 aproximadamente, durante un periodo de 200 años en los que se estaba dando esta guerra civil de los Yarrama y a su vez los humanos estaban intentando recuperar el control. Por cierto, los humanos no participaron de manera directa de esta guerra, sino que más bien
como que trataban de esconderse, trataban de no participar, esperando a que literalmente se acabara y vieran los resultados de esa guerra. Un poquito, sí, un poquito lamentable, pero tampoco se les puede juzgar porque, insistimos, los humanoides de aquella época eran una raza de fase 2 y los Yarrama eran una civilización y siguen siendo una civilización de fase 5, por lo que realmente pues no había mucho que hacer, y es obvio que de hecho una de las mejores opciones era precisamente lo que hicieron, que era esconderse y ya está. Pero bueno, durante estos 200 años de inestabilidad política, guerras civiles y tal, que los humanos están escondidos, tratando de sobrevivir y tal, se genera, primero en concepto y luego a lo largo de estos 200 añitos, poco a poco en forma, se genera lo que se conoció, y a día de hoy se sigue conociendo como la nueva era humana, o la nueva era humanoide, según qué cultura esté diciendo cuesta nomenclatura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esta nueva era humana, ¿no? ¿Cómo son las cosas durante esta nueva era humana, durante estos 200 años de inestabilidad política Yarrama? Bueno, pues a efectos prácticos era bastante simple, por no decir que no fue ni una era. Lo tenemos que llamar era porque en esencia es en el momento que los humanos están recuperando su identidad de antaño perdida, robada por la cultura invasora, y pues sí, en ese sentido puede llegar a ser considerado como una era, pero por otra parte no, claro, ese es el punto, ¿no? Entonces, el tema, no tenían cultura, no tenían gobierno. O sea, no podían tampoco tener un gobierno porque no habría servido de nada. Quiero decir, ok, establecemos el gobierno, decimos que este señor es el presidente, este señor es el admin, este señor es el no sé quién, ¿y qué? Si luego los Yarrama, en cuanto nos pillen, en cualquier momento vienen y nos revientan. Pero entonces, claro, lo que era la motivación pues, en ese sentido, organizar una estructura estatal funcional era nula y totalmente conversible, probablemente, ¿no? Claro. A su vez, tenían muy pocos recuerdos del pasado. ¿Qué quiere decir esto de pocos recuerdos del pasado? Que no recordaban nada de lo que yo les estoy narrando ahora mismo. Es decir, todo lo que yo les estoy narrando sobre la época del planeta Tierra hace tantos miles de años, en el 2030 y unos cuantos años anteriores. Es decir, los humanos, anterior al 2382, no recordaban nada. Todo su legado cultural, toda su historia, había sido borrada. ¡Pum! Y desapareció. Para siempre. Nadie era capaz de recordarla porque todos estaban muertos. De hecho, es que tal es así que hasta lo que es el sistema del idioma cambió. Cómo los humanos se ponían los nombres, todo cambió. O sea, ya nada volvía a ser lo mismo. Fue increíble, claro, pero las cosas también muchas veces son así, ¿no? A ver, disculpen un segundo. Vale, correcto. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Vale, vamos a quitar esto de aquí, no queda estético. Bien, perfecto. Como no tenían muchos recuerdos del pasado, pues a su vez tampoco tenían mucha manera de establecer una nueva cultura. No había tampoco una nueva cultura como tal. Sí que había una protocultura, podemos llamarlo así, una suerte de intento de volver al legado cultural anterior, tal cual ellos lo imaginaban y más o menos eran capaces de concebir, es decir, 100% imaginativo, porque no tenían ningún tipo de prueba fehaciente que les demostrase que lo que ellos trataban de imaginar fuera en modo alguno cierto o incierto, o acertado o no acertado. Es que no había referencia a ese problema, ¿no? Pues ellos iban tirando ahí con su música, su poesía y su tal, que tampoco merece mucho la pena recordar porque, insisto, claro, es que la calidad era malísima, pero es que volvemos a lo mismo, todo había desaparecido, entonces es que era volver a empezar de cero. Con lo que aunque fuera bazofia, a ellos les parecía una maravilla porque tampoco tenían nada con lo que compararse, no tenían un Pushkin, no tenían un Cervantes, no tenían un Lope de Vega con el que compararse, entonces pues claro, es lo que es, ¿no? Si no tienes calidad en tu vida, pues al final la mierda te sabe a oro. Entonces, otro detalle también muy importante y de hecho fundamental que influyó sobremanera en toda esta situación que estamos comentando es que además la humanidad había perdido su tecnología. Ya no tenían tecnología. ¿De acuerdo? Toda esa tecnología que tenían los humanos en el 2030 y años anteriores, que era infinitamente superior a la tecnología que se tiene a día de hoy en pleno siglo XXI de la humanidad, la perdieron para siempre. Y la poca tecnología que sus manos alcanzaba a tocar, ya fuera para la vida diaria, para el trabajo, incluso para lo militar, toda la tecnología que ellos llegaban a tocar, pues lo dicho, era tecnología Yarrama.
O como mínimo tecnología alienígena, porque tampoco los Yarrama hacen toda su tecnología del mismo modo que, yo que sé, que España no fabrica todos sus móviles, los compra a un sitio donde el proveedor es más barato y tal. Pues claro, eso en el espacio ocurre exactamente lo mismo, en los planetarios intergalácticos ocurre exactamente lo mismo, y claro, no toda la tecnología es exactamente Yarrama, pero creo que nos comprendemos, ¿no? Nos entendemos cuando decimos toda la tecnología de Yarrama. Bueno, sabemos que en realidad nos estamos refiriendo a este asunto, ¿no?, que estamos comentando. Pues bien, la cuestión entonces. No tenían tecnología, no tenían cultura, no tenían recuerdos, entonces pues no tuvieron gobierno. Pero sí que se creó una suerte de institución nueva que lo que vino a traer fue una especie de reconciliación del mundo clásico de aquel entonces con el mundo moderno a su vez de aquel entonces. Y fue que, como para, a modo de ellos experimentar una suerte de, mira, hemos recuperado nuestro legado, volvemos a ser lo que éramos, no exactamente lo mismo, pero lo estamos intentando y tal, dijeron, pues ¿sabéis qué? Vamos a inventarnos un calendario. ¿Por qué un calendario? Porque los humanos habían olvidado el concepto de calendario, habían olvidado en qué fechas se encontraban, y básicamente toda su vida, todo, estaba bajo el influjo y la voluntad de los Yarrama, claro. Entonces, pues es que por tener no tenían ni fechas. Entonces, como por tener no tenían ni fechas, dijeron, sí, pues nada, nosotros nos montamos nuestro sistema de datación, no hay problema. Y decidieron que el punto de referencia, ¿de acuerdo? El punto de referencia es decir, vale, pues aquí empieza el año, o sea, es el año cero, fue el año en el que este héroe revolucionario apareció y les liberó mínimo, como mínimo a nivel espiritual y emocional y mental, ¿no? Entonces, cuando pasaron estos 200 años de estabilidad, guerra civil Yarrama, hasta que se encumbró en lo que narraremos ahora, todo este proceso terminaría en el, concretamente, si no recuerdo mal, en el 2784. Es decir, en el 2874 de la época anterior a la guerra de los 1000 años, pero para ellos sería el 202 después del héroe, es decir, DH. ¿De acuerdo? Estaríamos ya en el 202 DH. Que eso sería el nuevo sistema de datación que ellos habrían desarrollado. Bien, cuando acabó la guerra civil de los Yarrama, y entre la enfermedad, la guerra civil, es decir, entre pitos y flautas, todos los Yarrama acabaron muertos, insisto, los del planetoide Tierra, ocurrió lo siguiente. Y es que básicamente, insisto, en el 202 DH, hubo un gran acontecimiento cósmico poliquinético espiritual dentro del planetoide Tierra. Y aquí, esto ya sí, así como antes habíamos comentado que la nueva fe que instauró este héroe revolucionario en aquel momento no era exactamente la fe que podemos encontrar en el canal de aquí de Mundo Moral, esta sí. ¿Por qué? Porque cuando terminó esta guerra civil del planetoide Tierra, de los Yarrama entre ellos, eso fue lo que nos hizo ver la necesidad de crear un sistema de unión interplanetaria, galáctico, ¿no? Una unión intergaláctica, podríamos decir así, a efectos prácticos de lo que viene siendo la descripción, para precisamente disponer de métodos de defensa pues contra esta clase de situaciones en caso de que se volvieran a dar. Porque sabíamos que de un modo u otro se iban a acabar volviendo a dar, porque los Yarrama, insisto, murieron los Yarrama terrícolas, pero no todos los Yarrama, y todos ya sabíamos que los Yarrama eran como eran. Quiero decir que tenían ansias de poder, que querían todo lo que... eso y más, es decir, que eran pues lo que son, escoria, ¿no? Escoria de entidades. Bien, pues concretamente nosotros los humitas, al ver la situación en la que había quedado el planetoide Tierra después de aquel incidente, pues, a ver, mira, seamos sinceros, ¿vale? No quiero decir que sintiéramos lástima, ¿no? No quiero decir que fuera un, ay, qué penita, estos hijos de puta subnormales que son retrasados, venga, vamos a darles un poquito de ayuda, vamos a darles el pipo para que no lloren. No fue exactamente así, ¿de acuerdo? No es así como nosotros lo vivimos, no es así como nosotros lo sentimos. Esto lo comento porque sí que hubieron ciertos humanos
que lo vivieron de aquel modo, dijeron: hijos de puta, humita, vais aquí de sobraos, vais aquí de iluminados y de tal, y nosotros no necesitamos nada. Y bueno, sí, decían eso, ¿no? Es que la raza humana siempre desde los albores ha sido orgullosa. Es como, vamos a ver, os han estado follando el culo, pero lo siento por decirlo así, es que la realidad, os han estado follando el culo durante más de 300 años. Os han aniquilado prácticamente por completo y subyugado a toda vuestra civilización y os han convertido básicamente en pollos de alienígenas, así de claro, pollos de alienígenas, porque es que era para eso, para comida y energía. Y ahora me vienes aquí de digno, te estoy intentando ayudar y me vienes de digno porque, ay, es que este humito que se cree superior, que... Pues claro, o sea, no lo juzgo, porque son así, ¿no? Está la raza humana. Pero sí que es verdad que no es demasiado honesto por su parte. Y en gran medida también, pues la humanidad, en gran medida, como os digo, por estos motivos y otros, a día de hoy se encuentra más o menos en una situación similar, pero peor, a nivel cultural, que de la que se encontraron en esta época, ¿no? Pero bueno, yo lo comento. Los humitas no sentimos lástima de los seres humanos en un sentido condescendiente de la palabra, de decir, mira, estos pobres iletrados, estos mierdas, vamos a ayudar porque... No. Fue los Yarramas son unos hijos de puta. De hecho, tenían como costumbre atacar solamente a civilizaciones de fase 1, es decir, civilizaciones que no se pudieran defender. ¿Por qué no se podían defender? Pero si teníamos armas y tal. Sí, pero... Vamos a ver, las civilizaciones de fase 1 y las civilizaciones de fase 2 se diferencian realmente en una única cuestión, en retrospectiva comparativa, obviamente incluyendo el grado comparativo, con el resto de civilizaciones de fases más avanzadas. Si comparamos a la fase 1 con la fase 2, solamente entre ellas y ya, sí que hay una gran diferencia. Pero si lo comparamos con el resto de civilizaciones en otro tipo de fases, es decir, si en lugar de comparar la fase 1 con la fase 2, comparamos todas las fases entre todas las fases, la fase 1 y 2... a nivel alegórico, van con piedras y palos, y las fases, a partir de la 3 en adelante, van con bombas nucleares. ¿Vale? Con lo que, por mucho que los humanos tuvieran una tecnología superior a la actual y estuvieran en fase 2, en retrospectiva con ahora que se encuentran en fase 1 y demás, es que seguían siendo piedras y palos contra bombas nucleares, no tenían nada que hacer. Entonces, ese abuso, porque no tiene otro nombre, ese abuso que los Yarrama efectuaron sobre los humanos, para nosotros fue un motivo más que suficiente para dar toda la ayuda posible, así de claro. Y a riesgo de parecer condescendientes, que lo parecimos para algunos, por suerte no para todos, nos da igual, porque los humitas en ese sentido sí que somos bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? ¿Cómo se dice en humano? En humano hoy de raza español. Empatía. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que los humitas pues tenemos bastante empatía, bastante más empatía que por ejemplo los humanos, aunque luego físicamente seamos muy parecidos. Con lo que dijimos, esto no es justo. No podemos permitir que en esencia haya tantos seres vivos sufriendo de manera tan injusta. Y pues decidimos actuar. Decidimos intervenir, como todavía no existía, como digo, una confederación de sistemas intergalácticos sólidamente establecida, como para decir... como para mediar, ¿no? Porque al final 3 personas con cerebro siempre van a pensar que una sola persona, más y mejor que una sola persona con cerebro, ¿no? Una sola entidad con cerebro. Entonces, pues claro, nosotros tomamos esa decisión un poquito a la baladí, a la ligera, sin poder consultarlo con nadie porque tampoco a nadie le importaba demasiado. Pero bueno, lo que hicimos fue intervenir en la sociedad humana de aquel momento para ayudar a reconstruirla a todos los niveles posibles. Y entre toda esa reconstrucción, en las que por supuesto establecimos unas relaciones galáctico-colectivas con los humanos, empezamos a comerciar con ellos, y sí que es verdad que había ciertos elementos humanos que a los humitas nos agradaba bastante, como por ejemplo el alcohol, el opio humano del planeta Tierra pues también es bastante bueno y demás. Sí que es cierto que no lo necesitábamos. En realidad nunca tuvimos necesidad alguna de adquirir ninguno de los bienes que adquiríamos de los humanos. Pero como digo, los adquiríamos simple y llanamente porque queríamos ayudar. Considerábamos injusto lo que había ocurrido, como hemos dicho, y simple y llanamente pues queríamos que todo fuera un poquito menos putada, menos injusto. Bien, denme un instante. Claro, es que el problema es que si yo dejo esto aquí, puedo salir por aquí, pero si no lo dejo aquí, que va a quedar muy mal. Pero claro, si yo pongo esto aquí, vamos a intentarlo si queda bien. Pero bueno, como íbamos comentando, los humanos
Si me agacho... Bien, sí, si me agacho sí. Y además pues queda un poquito impertinente. Con lo que queda difícil e impertinente subir aquí arriba. Siempre es interesante esto. Muy bien, muy bien. Oye, va quedando suficiente. No es una construcción demasiado estética, la verdad. Tampoco buscaba que fuera estética. Pero es una construcción funcional, llama la atención y rellena el mundo. Con lo que, perfecto. Continuamos entonces. Bien, pues tras este acontecimiento cósmico espiritual en el que los humanos de aquel momento entran en contacto con la civilización humita al 100% sin ningún tipo de tapujo, y nosotros pues compartimos todos nuestros conocimientos, iniciamos estas relaciones galáctico-colectivas. Los humanos a su vez también empiezan a hacer travesías espaciales. Ellos no conseguían, no tenían, no disponían de la tecnología avanzada humita o alienígena pues para poder viajar a unas velocidades superiores, pero sí que tenían autorización para poder viajar en nuestras naves, por ejemplo, y en otro tipo de naves también espaciales, con lo que empezaron lo que vienen siendo las travesías espaciales. Y el ser humano tomó conciencia de que no era el único ser en el universo, de que existían muchísimas más razas y especies, y bueno, pues empezaron a tomar un poquito más de conciencia de la importancia que tenía, pues lo que estamos comentando. Que hay más razas, que hay que prepararse, que no hay que fiarse de la primera raza que aparezca de la nada y te diga, oye, ¿quieres tecnología así de gratis porque eres guay y bonito? Y no, sí, dame toda la tecnología porque me la merezco, porque... No seas tan ingenuo, por Dios. No seas tan ingenuos, no seas tan ingenuos. Ya, un poquito de por favor aquí. Pero bueno, lo dicho, no pasa nada. Nadie es perfecto en ese sentido, ¿no? Bien, pues entonces, lo que estábamos comentando. No sé si será buena idea poner esto aquí, pero queda bonito, ¿no? Lo que estábamos comentando, pues. Bien. Los humanos, ciertos sectores de la población sí que empezaron a desarrollar cierta mini aversión hacia los... Sí, una pseudo aversión hacia los humitas, mejor dicho, precisamente por lo que comentamos de esos... Pues en esencia, y también lo lamento por decirlo así, porque, insisto, es comprensible, pero es la realidad, por esos complejos de inferioridad que los humitas tenían, sobre todo en comparación con los humanos, pues surgió ese pequeño rifirrafe, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, todo se sobrellevó bien, eran solamente ciertos sectores de la población, ya os digo, acomplejados, en realidad. Me explico que solamente un acomplejado rechazaría la ayuda y se quejaría de que le intenten ayudar, pero bueno. Como comentamos, los humanos ya pues empezaron a formar parte del gobierno intergaláctico, entraron ya a formar parte pequeña, porque estaban en fase 2 y recibiendo ayuda y tal, pero entraron a formar parte de lo que es el Consejo Intergaláctico, y ya empezaron a desarrollar lo que es una cultura estelar, podríamos llamar así, ¿no? Una cultura intergaláctica, una cultura galáctica, una cultura estelar. Es decir, una cultura que ya lo que muestra es que, pues, que no estáis solos en el universo, básicamente, que no hay que tener una perspectiva, en este concepto, antropocéntrica del universo, sino que en realidad, claro, pues eso, lo he dicho, ¿no? Hay más seres en el universo. No puedo, por ejemplo, tener una religión o una fe que me diga que yo soy especial y que el resto son puta mierda, porque entonces va a hacer que de base yo infravalore a los demás. Si infravaloro a los demás, pues ahí tienen lo que ocurrió con los Yarrama, que les van a dar pa'l pelo, con lo que efectivamente, en ese sentido, los humanos sí que aprendieron que no debían... lo dicho, que no debían infravalorar al enemigo, y no solo al enemigo, sino al resto de razas que podían ser potenciales enemigos. Entonces surge esta nueva fe, en gran medida también por influencia humita, en el sentido de nosotros les hablamos de Axia, de cómo funciona el universo y demás, y luego también en otra gran medida, pues simple y llanamente, porque se dieron cuenta de la realidad, quiero decir, así como es evidente que Jesucristo es real y Dios existe y demás, pues en ese momento también para aquella humanidad fue bastante evidente que Axia era real y que todo esto había ocurrido por una razón, y etcétera, 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 ¿no? Entonces esta fe llevó a un nuevo sentimiento de espiritualidad en el mundo humano. Ese nuevo sentimiento de espiritualidad llenaba de gozo el corazón humano, porque daba un sentido ontológico existencial al sufrimiento, a todo lo que los humanos habían pasado alrededor de todo este tiempo, de cómo habían perdido su legado histórico y de cómo poco a poco habían ido reconstruyendo su especie, así de sencillo. Es que toda su especie, ya ni su cultura, ni su civilización, la especie como tal, porque es que la cultura se había perdido para siempre. Quiero decir,
no tenían modo alguno de recuperar la cultura anterior. Ustedes pueden decir, o sea, qué cabrón, ¿no? Si tú has ido ahí hace tantísimos miles de años a recabar toda esta información y ahora mismo nos estás contando todo esto para que lo sepamos, porque en aquel momento no hiciste copia, pega, imprimo, panfleto, toma, pim, pam, y así todos pueden leer la información. Bien, vuelvo a lo mismo de antes. No se preocupen, me repetiré todo lo que haga falta porque esa es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Y deben entender que no existía ningún tipo de referencia. No había precedentes a todo esto que les estamos narrando. No había ocurrido nada nunca antes similar, y si había ocurrido, pues de nuevo, así como en este caso, los humanos terrícolas del 202 después del DH, es decir, después del héroe, no tenían modo alguno, salvo que nosotros como mitas le diéramos en la información, ¿no? Pero bueno, no tenían modo alguno de recordar, así de sencillo, lo que había ocurrido. Precisamente nosotros, no solo los sumitas, sino también todas las razas, a su vez, alienígenas que existimos, podríamos tener un pasado que no somos capaces de recordar. Precisamente pues porque nos invadió una raza superior en una fase superior, o por, vaya usted a saber, por cualquier otro motivo pertinaz y posible. Es que no lo sabemos, y en gran medida también ahí está el problema, en que no lo sabemos. Bien. Entonces, ¿cuál es el asunto, no? Bien. Vamos a tomarnos unos breves instantes, de nuevo, para pensar en la Virgen María. Recemos y pensemos. Pues bien, conforme íbamos diciendo, lo que ocurrió fue que surge esta nueva espiritualidad en función de toda esta nueva interacción con lo que viene siendo la cultura que estamos comentando, todo lo nuevo que ocurre. Surge esta nueva espiritualidad, los humanos entran en una nueva sintonía y empiezan a comprender más cómo funciona el universo, cómo funciona Axia, y en general, pues como decimos, entran en un contacto superior con el resto de entidades y de civilizaciones tecnológicas que existían, ¿no? Y entonces esto funcionó bien aproximadamente durante unos 1000 años. O sea, durante unos 1000 años los humanos, pues, como digo, consiguieron ir reformando su cultura, volver a reconstruir un poquito el legado perdido y más o menos, volver a ser algo similar a lo que fuera. No existía, como iba comentando, una unión intergaláctica planetaria que dijera, pues mirad, esto es pertinente hacerlo. Es decir, disculpen, es bastante putada, ¿no? Que una civilización en fase 1 haya perdido todo su legado histórico. Igual nosotros, al tener conocimiento y constancia pues de todas estas realidades que han ocurrido, quizás deberíamos facilitarles toda esta información, pues para que más o menos no puedan volver a ser un poquito como eran antes y tal. Al no existir una unión intergaláctica de planetas, como decíamos, pues pensamos en hacerlo, pero a su vez también pensamos que igual, si influíamos demasiado en lo que viene siendo la cultura terrícola, podíamos influir en ella demasiado, como acabo de decir, transformarla radicalmente y que dejaran de ser lo que en esencia y de otro modo habrían sido. Es decir, no queríamos, ¿cómo decirlo? Si bien sí que participamos en la reconstrucción cósmico-espiritual poliquinética de la humanidad después de lo que es la aniquilación de los Yarrama, a su vez tampoco queríamos un humo 2.0, no queríamos un humo 2. Me explico, no queríamos que el planetoide Tierra se acabara transformando en una suerte de provincia intergaláctica de humo, porque ya habíais estado conquistado durante muchos años y nosotros lo que queríamos precisamente era que eso se acabara ya y que volvierais a recuperar, en la medida que fuera 100% posible, vuestra identidad cultural, racial, galáctica y terrícola, claro. Entonces, pues, influimos, obviamente, pero no lo suficiente como para que pasara lo que dijimos, ¿no? Que la humanidad terrícola se convirtiera en las marionetas, ¿no? En las puppets de lo que viene siendo humo. Entonces, no influimos tanto como decíamos. Pasaron 1000 años.
Durante esos 1000 años, la humanidad humana terrícola, terricoloide de aquella época, poquito a poquito, fueron reconstruyendo la gloria perdida, fueron recuperando conocimientos, no porque encontraran algún tipo de prueba, no, nada de eso, simplemente fueron recuperando esos conocimientos en el sentido de que una rueda es una rueda, siempre será una rueda, siempre será mejor una rueda que un cuadrado para transportar cosas, y ya está. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pues entonces, bajo esa premisa, bajo esa idea, bajo esa mentalidad, durante esos 1000 años, la raza humana se fue desarrollando, ¿no? Y más o menos hasta aquí, toda esta narración breve, una breve disertación que hemos hecho sobre la cultura humanoide de aquella época, sería todo ese paso, todo ese proceso, ¿no?, que llevamos desde la vieja humanidad a lo que es la extinción, entre comillas, metafóricamente, ¿no?, eufemísticamente hablando, la extinción de aquella cultura, la aparición de una nueva cultura, de una nueva fe, con ese acontecimiento cósmico, espiritual, polikinético, y la construcción de algo nuevo. Durante esos 1000 años se llegaron a una serie de cuestiones, de conclusiones y demás, cuyo legado sí que hasta cierto punto perduró hasta lo que viene siendo la época de la Grecia clásica, es decir, en el 450 a.C. de nuestra era, ¿no?, de la era que ya estamos pues, viviendo a día de hoy y tal. Claro, el problema que vendrá después, que de nuevo lo trataremos en otro vídeo, en una disertación extensa y distendida sobre el tema de la Guerra de los 1000 años, pero en esencia lo que justo vendría ahora después de todo esto que hemos narrado es la Guerra de los 1000 años. Así a modo de introducción y de breve resumen, para que vayan abriendo boca para el siguiente vídeo, ¿qué ocurre en la Guerra de los 1000 años? Bien, lo que ocurre con la Guerra de los 1000 años es que los Yarrama, al enterarse de la aniquilación total de los Yarrama terrícolas del planetoide Tierra y todo el rollo, pues obviamente se mosquean, ¿no? Dicen, hostia, puta mierda es esta, me rayo pavo, los destruye a todos. Entonces, dijeron, ya, hasta aquí hemos llegado, queremos el control de absolutamente todo lo que es el planetoide Tierra y a su vez de todo el universo, ¿no? Entonces, como querían el control de todo el universo y querían el control de todas las cosas y de todas las razas inferiores y tal, pues entonces, claro, ahí ya decidimos crear lo que comentábamos de la Federación Intergaláctica de Planetas, unirnos todos bajo un único estandarte y hacer frente a los Yarrama porque sabíamos lo que estaban tramando. Muchos planetas tenemos unos grandes espías y unos grandes servicios de inteligencia secreta y sabíamos de las intenciones de los Yarrama. Entonces, claro, a su vez los Yarrama sabían que nosotros sabíamos sobre sus intenciones y todo esto, pues claro, al final acabó siendo una suerte de ¿cómo decir? Es que todos, ¿no? Todos acabaron apoyándose los unos a los otros. Mierda, no era por aquí tampoco. Disculpenme, me estoy confundiendo de camino. Entonces, claro, sabíamos que eso iba a ocurrir. ¿Por qué no pudimos ayudar en este momento, o sea, contra la Guerra de los 1000 años, a lo que vienen siendo los humanos? Bien, no pudimos ayudarles precisamente porque lo que ocurría era que los Yarrama estaban atacando a todo el universo, a todos los planetas, incluyendo a Ummo. También atacaron a Ummo. Los Yarrama son tan poderosos, los Yarrama solos no. Pero los Yarrama aprendieron mucho de la guerra civil que acaeció en el planetoide Tierra en el 203 después del héroe. Aprendieron mucho. Y aprendieron que uno de los grandes problemas por los cuales perdieron el control sobre el planetoide Tierra era que culturalmente hablando estaban aislados. O sea, no tenían ningún tipo de referente, no tenían ningún tipo de ayuda. Y disculpen, ya que estamos queriendo enseñarles algo maravilloso y espectacular. No tenían ningún tipo de ayuda. Entonces, pues claro, ¿y qué van a hacer? Nada, cagarse, morirse y a tomar por culo. ¡Aleluya! ¡Viva Cristo Rey! ¡Oh Cristo Banzai! ¡Oh Cristo Banzai! ¡Oh Cristo Banzai! ¡Viva un Oh Cristo Banzai! Bien, conforme íbamos diciendo. Entonces, claro, los Yarrama dijeron, necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. Así de sencillo. Y entonces decidieron confabularse. La confabulación final vino después de la Guerra de los 1000 años. Es decir, la unión de los Yarrama con los Rakata y la unión chino-japonesa para, a su vez con los Rolos, los Pleiadianos y demás, construir lo que es el contubernio amoral, que eso ocurre después de la Guerra de los 1000 años. Esto, a su vez, ocurre como aprendizaje del proceso de la Guerra de los 1000 años, que a su vez ese proceso de aprendizaje
se da por un fallo en la aplicación del proceso de aprendizaje sobre la guerra civil que hubo en el 203 después del héroe, ¿no? Aquí en el planetoide Tierra. Entonces, claro, es como una especie de aprendizaje sobre aprendizaje sobre aprendizaje sobre aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien. Simple y llanamente aprendieron que al estar solos, como estábamos diciendo, no tenían mucho que hacer. Como no tenían mucho que hacer solos, decidieron aliarse con los Rakata. Al aliarse con los Rakata, al juntar la tecnología Yarrama y Rakata, lo que ocurrió fue que fueron un rival digno de poder hacer frente a todo lo que es el universo. Al ser razas de base amorales, aunque en aquella época no tuvieran ese título, eran amorales, es decir, no eran capaces de sentir ni moral ni la ausencia de ella, sino simple y llanamente la moral para ellos no existía, eran incapaces de acceder a ella. Y también hay muchos científicos, que he olvidado comentarlo antes, que piensan que esa incapacidad inherente que tienen los Yarrama y los Rakata para sentir la moralidad es uno de los motivos por los cuales esta infección extraña se dio en el planetoide Tierra, y más adelante se daría después de la creación de los 1000 años. No hay pruebas de ello, ¿no? Pero bueno, se piensa que es creído por muchos que esto es así, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos declararon la guerra, empezaron la guerra, atacaron a un montón, pero un montón de planetas a la vez. No hicieron lo que, por ejemplo, a día de hoy están tratando de hacer, que es intentar ganar el control sobre los gobiernos de esos planetoides desde dentro para después atacar todo a la vez de golpe y tomar el control rápidamente. Pero sí que atacaron muchísimos planetas de manera en plan invasión militar de toda la vida de Dios. Atacaron directamente a muchísimos planetas con una fuerza pasmosa, y sí que es verdad que supusieron un enemigo muy fuerte. Ya para razas como las humitas, que estamos en aquel momento estábamos en fase 4 y a día de hoy estamos en fase 6, ¿no? Pero quiero decir, y aún así nos reventaron bastante, pudimos resistir, pero nos reventaron bastante y directamente aniquilaron otras razas. O sea, hay razas alienígenas que a día de hoy ya no existen por culpa de los Yarrama. Y eso fue lo que casi le ocurre a la humanidad. Aún así, la humanidad es una de las razas que, los humanos, quiero decir, es una de las razas que más suerte he visto que de media suelen tener. Y casi siempre acaban sobreviviendo a todos los males, un poco como los judíos. Pero sí que es cierto que les dieron pal pelo. Conforme iba diciendo, claro, entonces a lo que vienen siendo los humanos, ahí sí que les dieron pal pelo, consiguieron sobrevivir, como decía, pero les dieron pal pelo. Entonces, ahí, en la guerra de los 1000 años, los humitas, cuando empezamos a conseguir tirar para atrás la ofensiva y a Rama, Rakata y demás, cuando ya empezamos a tener un poquito más el control sobre las cosas y tal, sí que empezamos a también enviar ayuda a lo que viene siendo el mundo humano, ¿no? El planetoide de Tierra. Pero para cuando enviamos la ayuda, no es que fuera demasiado tarde, porque insisto, aquí están ustedes como razas, siguen vivos, creo que no fue tampoco tan demasiado tarde, pero sí que es cierto que la destrucción de lo que viene siendo el planetoide de Tierra y la destrucción que en esencia los Yarrama y los Rakata habían efectuado sobre el planetoide de Tierra sí que era bastante fuerte, y las cosas no volvieron a ser las mismas. Es lo que hay. Efectivamente, claro, ¿cómo decirlo? Denme un segundo. Disculpen. Bien, entonces, conforme va diciendo, claro, ya estaba todo destruido y ya pues se produjo lo que es la etapa oscura, o la era oscura, que también muchos la llaman, que es una era que básicamente dura desde el fin de la guerra de los 1000 años hasta prácticamente pues, la civilización griega antes de Cristo, la aparición de Cristo, y a lo que es la aparición del mundo moderno y tal, en un proceso que ya les comento pues que duró aproximadamente unos 400.000 años. Por lo que ocurrieron también muchas cosas en esos 400.000 años, en lo que viene siendo la galaxia y demás. Pero en el planetoide de Tierra no ocurrió demasiadas cosas. Con lo que si se fijan, podemos hablar de que en el planetoide Tierra, como mínimo existieron 3 humanidades que yo como humita haya podido constatar a lo largo de mis 500.000 años en este planeta. Han existido 3. La primera, que es la primera con la que yo conviví nada más llegué a este planeta. La segunda, que fue la que después de lo que es la invasión Yarrama primera, la destrucción de la raza humana por primera vez y tal. Y por último, la tercera humanidad, que es la
que precisamente se da a posteriori de la Guerra de los Mil Años y que es la que estamos viviendo a día de hoy, por lo que tampoco se opone, pero la tercera va la vencida, ¿no? Pues se dice aquí. Supongo que a lo mejor está relacionando un poco, ese dicho está relacionado un poco de manera indirecta, ¿no? Como en el imaginario colectivo, ¿no? Como que ese recuerdo ha quedado impregnado de manera tangible en el ADN humano o algo así, y son capaces de recordarlo aunque sea en sueños, y oigan, pues que ahí está la expresión y bien bonita es, y ¿qué quieren que sea? A mí me parece de puta madre, ¿no? Deme un segundo, porque no recuerdo exactamente dónde estaba la construcción que hemos hecho. Y claro, pues va a ser bastante... Va a estar bastante mal que no sea capaz de volver a donde estaba. Entonces, pues claro. Bien, no pasa nada, porque además con esta ayuda pues es bastante... hasta cierto punto sencillo, pero bueno. Debería serlo, pero no lo está siendo. No pasa nada, así podemos vivir una nueva aventura. No, miren, aquí está. Bien. Pues entonces, como les estaba comentando, esta sería la tercera humanidad, a la tercera va la vencida, con lo que tampoco se apuren. O debería ser así al menos, ¿no? Eso dicen las malas lenguas. Entonces, claro. ¿Qué ocurre ahora? En nuestro próximo vídeo hablaremos de lo que viene siendo la Guerra de los Mil Años, en profundidad distendida, como ya les comento. No la veremos en su totalidad porque es una guerra, ya os digo, 1000 años, muchísimos detalles ocultos, muchísimas cosas que, pues que no todos pueden llegar a saber. La hemos liado, pero bueno, no pasa nada. Una cosa que obviamente pues no todo el mundo puede llegar a saber, con lo que mal vamos, pero bueno, ese es el punto. Entonces, en el próximo vídeo analizaremos un poco por encima las causas de la Guerra de los Mil Años para recordar todo y refrescar un poquito todo lo que hemos visto en este vídeo. Hablaremos en profundidad de los primeros 500 años de la Guerra de los Mil Años y seguramente haríamos una segunda parte para hablar de los otros 500.000 años finales de esta Guerra de los Mil Años. Y podríamos hacer un tercer vídeo para hablar de las consecuencias en el corto, medio y largo plazo que tuvo esa guerra sobre el planetoide Tierra y la raza humana, la tercera raza humana que son ustedes, la tercera generación. Y así ver pues hasta qué punto la ignominia, la ignorancia y la influencia de terceras partes, por así decirlo, pueden desencadenar en un resultado claramente importunante. Así pues, poco más queda añadir en esta breve, sobre todo breve, disertación de lo que viene siendo el periodo previo a la Guerra de los Mil Años y un poquito el encauzamiento, ¿no?, hacia las causas de esta Guerra de los Mil Años. Espero haber podido ser todo lo claro, conciso, directo, dinámico, eficaz, no baladí, ¿no? Que en este sentido la experiencia me ha permitido, ¿no? Que la experiencia narratoria me ha permitido en este sentido. Espero que lo hayan verdaderamente disfrutado como amerita toda esta historia ser disfrutada. Y en esencia, pues la verdad es que poco más que agregar. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por escucharnos cada día de manera tan atenta y fehaciente. Ya somos, si no recuerdo mal, aproximadamente unos 12 suscriptores en Mundo Amoral, con lo que estoy totalmente agradecido con ustedes. Se nota que están comprometidos con la causa Omita y que siempre lo van a estar. Se nota que son gente, ya les digo, gente comprometida, gente seria, gente que sabe, gente que no es como todo el mundo. Porque lo que está claro es que si están aquí es porque, como mínimo, son diferentes. Y son más inteligentes que la media. Así que poco más que añadir. Muchas gracias por vernos. Un saludo desde mundoamoral.es. Que Jesucristo les traiga paz. ¡Oh, Cristo Banzai! Y gracias por vernos. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.